Bienvenidos al canal María Reina. Es un espacio de encuentro con Dios a través de la meditación. Aquí encontrarás reflexiones que alimentan el alma y fortalecen la fe. Que la Santísima Virgen María y su Divino Esposo nos guíen en este camino de oración y crecimiento. Comencemos. Las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich son una fuente profunda de reflexión y espiritualidad. En esta ocasión vamos a reflexionar extractos de sus visiones sobre el Jueves Santo. La amarga pasión de Cristo. Jesús en el Monte de los Olivos. Cuando Jesús, después de instituir el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, salió del cenáculo acompañado de los 11 apóstoles, su alma estaba profundamente turbada y su tristeza iba en aumento. Llevó a los 11 por un sendero apartado en el valle de Josafat. Cuando abandonaron la casa, yo vi la luna, y aún no del todo llena, levantarse sobre la montaña. Se acercaban a él y le expresaban su amor de diversos modos, diciendo que jamás lo abandonarían, pero Jesús continuó hablándoles del mismo modo. Pedro dijo: aunque todos se escandalizaran por tu causa, yo jamás me escandalizaré. El Señor le recordó su profecía, de que antes de que el gallo cantara, lo negaría 3 veces. Pero Pedro siguió insistiendo: aunque tuviera que morir contigo, nunca te negaría. Los demás decían lo mismo. Iban caminando y parándose alternativamente mientras hablaban, pero la tristeza de Jesús seguía incrementándose. Eran poco más de las 9 cuando Jesús llegó a Getsemaní con sus discípulos. La luna había salido y ya iluminaba el cielo, aunque la tierra estaba todavía oscura. Jesús estaba cada vez más triste y advertía a los apóstoles de la proximidad del peligro. Estos se sentían sobrecogidos, y Jesús dijo a 8 de los que le acompañaban que se quedasen en Getsemaní, mientras él iba a rezar. Llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y con ellos entró en el huerto de los olivos. No hay palabras para describir la pena que oprimía su alma, pues el tiempo de la prueba se acercaba. Juan le preguntó cómo él, que se había mostrado siempre tan sereno, podía estar tan abatido. Mi alma tiene una tristeza de muerte, respondió Jesús, y por todos lados veía acercarse la angustia y la tentación como nubes cargadas de terribles prefiguraciones. Entonces le dijo a los 3 apóstoles: quedaos aquí y velad conmigo, recemos para no caer en la tentación. Jesús bajó unos pocos escalones hacia la izquierda y se ocultó bajo un peñasco, en una gruta de 6 pies de profundidad, encima de la cual los apóstoles se acomodaban en una especie de hoyo. El terreno se inclinaba ligeramente y las plantas que había crecido sobre el peñasco de la gruta formaban una especie de cortina a la entrada, de modo que no podían ser vistos. Cuando Jesús dejó a sus discípulos, yo vi a su alrededor un círculo de figuras horrendas que se le acercaban cada vez más. Sintiendo tristeza y la angustia de su alma en aumento, temblando, penetró en la gruta para orar, como un hombre que busca abrigo de la tempestad, pero las horribles visiones lo seguían y eran cada vez más vívidas. Aquella estrecha caverna parecía contener el espantoso espectáculo de todos los pecados cometidos, desde la caída de Adán hasta el fin del mundo, y el castigo a todos ellos destinado. A ese mismo sitio, al Monte de los Olivos, habían ido Adán y Eva tras ser expulsados del paraíso, y en esta misma gruta habían gemido y llorado. Postrado en tierra, sumergido en un mar de tristeza, todos los pecados del mundo se le aparecieron bajo infinitas formas, en toda su auténtica deformidad. Él los tomó todos sobre sí y ofreciese en su oración a la justicia de su Padre Celestial para pagar esa terrible deuda. Pero Satanás, entronizado en medio de todos esos horrores con diabólica alegría, dirigía su furia contra Jesús, y mostrando ante sus ojos visiones cada vez más espantosas, gritaba a su adorable humanidad: ¿también vas a tomar esto sobre ti? ¿Sufrirás tú su castigo? ¿Estás listo para pagar por todo esto?
Y entonces se abrió el cielo, y de él surgió un rayo semejante a una vía luminosa. Era una procesión de ángeles que bajaban hasta Jesús, y vi cómo lo consolaban y fortalecían. El resto de la gruta permanecía lleno de las horrendas visiones de nuestros crímenes. Al principio Jesús estaba arrodillado y oraba con serenidad, pero después su alma se horrorizó ante los innumerables crímenes de los hombres y su ingratitud para con Dios. Sintió un dolor tan vehemente que temblando exclamó: Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz. Padre mío, omnipotente, aleja de mí este cáliz. Pero tras un momento añadió: hágase vuestra voluntad, no la mía. Su voluntad era una con la del Padre, pero abrumado por el peso de su naturaleza mortal, temía la muerte. Sus rodillas vacilaban, juntaba las manos, su cuerpo estaba inundado de sudor y el horror lo hacía estremecer. Por fin se levantó, las rodillas le temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Estaba pálido, su fisonomía completamente transformada, lívidos los labios y erizados los cabellos. Era cerca de las 10 cuando se puso en pie y tambaleándose, dando traspiés a cada paso, bañado en sudor frío, se dirigió hacia donde estaban los 3 apóstoles. Fue ascendiendo como pudo desde la gruta hasta donde ellos, rendidos de fatiga, de tristeza y de inquietud, se habían quedado dormidos. Jesús iba a buscarlos como un hombre angustiado, cuyo terror lo llevaba junto a sus amigos, pero también como el buen pastor que, consciente de la cercanía de un peligro, visita su rebaño amenazado, pues Jesús no ignoraba que también ellos sufrían la angustia y la tentación. Las horribles visiones lo acompañaron también en ese corto tramo. Al llegar, hallándolos dormidos, juntó las manos, cayó de rodillas junto a ellos y lleno de tristeza e inquietud dijo: Simón, ¿duermes? Despertáronse al punto y se levantaron. Y Jesús les dijo en su desolación: ¿ni siquiera una hora podéis velar conmigo? Cuando lo vieron de aquel modo, descompuesto, pálido y tembloroso, empapado en sudor, oyeron su voz alterada y casi inaudible. No supieron qué pensar, y si no hubiera llegado a ellos rodeado por un halo de luz radiante, no lo hubiese reconocido. Juan le dijo: Maestro, ¿qué te pasa? ¿Debo llamar a los otros discípulos? Desde que Jesús entró en el huerto de los olivos, había transcurrido cerca de 1 hora y media. Los ángeles bajaron para mostrarle en una serie de visiones todos los padecimientos que había de padecer para expiar el pecado. Presentaron ante sus ojos la belleza del hombre a imagen de Dios, antes de su caída y cuánto lo había desfigurado y alterado a éste. Vi todo esto a la vez que la compasión de los ángeles cuando desearon consolar a Jesús, y en efecto sintió en ese instante algún alivio. Entonces todo desapareció y los ángeles abandonaron al Señor, cuya alma iba a sufrir nuevos asaltos. El alma de Jesús contempló todos los padecimientos futuros de sus apóstoles, de sus discípulos y de sus amigos. Vio la iglesia primitiva, tan pequeña, y luego, a medida que el número de sus seguidores se iba incrementando, vio llegar las herejías y los cismas, la nueva caída del hombre por el orgullo y la desobediencia. Vio la ambición, la corrupción y la maldad de un número infinito de cristianos, la mentira y los engaños de todos los orgullosos doctores, los sacrilegios de tantos sacerdotes viciosos y las fatales consecuencias de todos estos pecados, la abominación y la desolación en el reino de Dios. Nuestro Señor vio los escándalos de todos los siglos hasta nuestros días y hasta el fin de los tiempos. Todas las formas del error, del loco fanatismo y de la maldad se desplegaron ante sus ojos. Vio todos los apóstatas, los herejes, los pretendidos reformadores con apariencia de santidad, los corruptores y los corrompidos de todas las épocas, ultrajándolo y atormentándolo como si a sus ojos no hubiera sido suficientemente crucificado o no hubiera sufrido tal como ellos entendían el sufrimiento.
vi a Satanás que le arrebataba con violencia a toda multitud de hombres redimidos con su sangre y santificados por la unción de su sacramento. El Salvador vio con amargo dolor toda la ingratitud, toda la corrupción de los cristianos de todos los tiempos, y durante estas visiones, el tentador no cesaba de repetirle: ¿estás decidido a sufrir por estos ingratos? Jesús, en su angustia, levantó su voz y gritó de dolor. Los 3 apóstoles lo oyeron, se despertaron y quisieron ir con él, pero Pedro detuvo a Juan y a Santiago diciéndoles: «Quedaos aquí, yo voy con él». Lo vi correr y entrar a la gruta exclamando: «Maestro, ¿qué tienes?». Pero a la vista de Jesús, aterrorizado y bañado en su propia sangre, caído bajo el peso de una mortal angustia, se quedó paralizado, presa del horror. Jesús no le respondió e hizo caso omiso de él. Pedro se reunió con los otros y les dijo que el Señor no le había respondido y que no hacía más que gemir y suspirar. Su tristeza aumentó, cubriéronse la cabeza, llorando y oraron. Le oí gritar: «Padre mío, ¿tengo que sufrir por esta raza tan ingrata? Oh Padre mío, si este cáliz no puede alejarse de mí, hágase vuestra voluntad y no la mía». En medio de estas apariciones, yo veía a Satanás moverse y adoptar varias formas, a cual más horrible, que a su vez representaban diversas clases de pecado. A veces parecía bajo el aspecto de una gigantesca figura negra, otras era un tigre, un zorro, un lobo, un dragón o una serpiente. Estas y muchas otras figuras diabólicas empujaban, arrastraban ante los ojos de Jesús a toda esa multitud de hombres por cuya redención él iba a emprender el doloroso camino de la cruz. En un momento dado me pareció ver una serpiente que en efecto pronto apareció con una corona en la cabeza. Jesús corrió fuera de la caverna y volvió con sus discípulos, pero trastabillaba al caminar, y su aspecto era el de un hombre cubierto de heridas, y cargado con un gran peso, desfallecía a cada paso. Cuando llegó donde los apóstoles, estos no estaban ya acostados, durmiendo como la primera vez, sino que tenían la cabeza cubierta y estaban arrodillados, en la posición que adopta la gente de ese país cuando está de luto o desea rezar. En esa postura dormitaban, vencidos por la tristeza y la fatiga. Jesús, temblando y gimiendo, se acercó a ellos, y ellos se despertaron, pero cuando lo vieron a la luz de la luna de pie, delante de ellos, con la cara pálida y ensangrentada, el cabello en desorden y los ojos hundidos, en un primer momento no lo reconocieron, pues estaba indescriptiblemente cambiado. Jesús unió sus manos en actitud de ruego y entonces los apóstoles se levantaron presto, lo sujetaron por los brazos y lo sostuvieron con amor. Nuestro Señor les dijo con apenado acento que al día siguiente lo matarían, que iban a prenderlo dentro de 1 hora y que lo llevarían ante un tribunal donde sería maltratado, azotado y condenado a muerte más cruel. Les rogó que consuelen a su madre y también a Magdalena. Eran alrededor de las 11:15 cuando lo dejaron allí y volvieron con Pedro. Cuando Jesús miró con tan profunda emoción a estos santos del mundo antiguo, los ángeles le presentaron todas las legiones de los bienaventurados de las edades futuras que, juntando sus esfuerzos a los méritos de su pasión, debían reunirse por medio de él con el Padre Celestial. Era esta una visión bella y consoladora. Él también vio y sintió cada momento de sufrimiento de su madre, cuya unión interior con la agonía de su hijo era tan completa que ella se desmayó en brazos de sus amigos. Cuando las visiones sobre su pasión hubieran acabado, Jesús cayó sobre su cara como un moribundo. Los ángeles desaparecieron. El sudor de sangre corrió más abundante y empapó sus vestiduras. La más profunda oscuridad reinaba en la caverna. Vi a un ángel bajar hacia Jesús. Era más alto y distinto, más parecido a un hombre de los que había visto antes. Iba ataviado como un sacerdote y llevaba consigo en sus manos un pequeño cáliz semejante al de la cena. Sobre este cáliz
parecía flotar una forma redonda del tamaño de una judía e irradiaba una luz rojiza. El ángel, sin llegar a tocar el suelo con los pies, extendió la mano derecha hacia Jesús, quien se enderezó, y el ángel colocó en su boca este alimento misterioso y le dio a beber del pequeño cáliz luminoso. Después desapareció. Tras haber aceptado Jesús libremente el cáliz de sus padecimientos y haber recibido una nueva fuerza, permaneció todavía algunos minutos en la gruta, absorto en una tranquila meditación y dando gracias a su Padre Celestial. Sentía todavía una honda aflicción, pero había sido confortado hasta el punto de poder ir donde estaban los discípulos. Sin tropezar y sin sucumbir bajo el peso del dolor, seguía estando pálido, pero su paso era firme y decidido. Se había limpiado la cara con un paño y recompuso los cabellos que le caían sobre la espalda y apelmazados y empapados de sangre. Cuando Jesús llegó junto a sus discípulos, estos estaban acostados como la primera vez, tenían la cabeza cubierta y dormían. Nuestro Señor les dijo que no era todavía tiempo de dormir, que debían despertarse y orar. He aquí que llega la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Levantaos y vamos. El traidor está a punto de entregarme. Más le valdría no haber nacido. Los apóstoles se levantaron asustados, mirando alrededor con inquietud. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.